Bueno. Bueno, voy a retomar en primer lugar desde la clase pasada, desde los últimos, desde el último desarrollo que hicimos la clase pasada. Nosotros, en principio, lo que planteamos fue, bueno, tenemos una posición filosófica que sostiene que las cosas existen independientemente del sujeto, a lo que llamamos realismo ontológico, ¿no? Y llamamos realismo epistemológico a aquella posición filosófica sobre el conocimiento que sostiene que las cosas se pueden conocer tal cual son. En oposición a ello, dijimos, hay otra vertiente filosófica que sostiene que el objeto o que los objetos no existen por sí mismos, sino que hay una mediación de la subjetividad en la existencia de esos objetos, en el ser, en lo que son esos objetos. Esto es la posición idealista, y la posición idealista a su vez se divide en dos: la posición sobre la relación entre el mundo y la conciencia, que es lo que acabo de decir, y la posición idealista que refiere al conocimiento, donde se plantea que solo se pueden conocer fenómenos, ¿sí? Pero en principio me interesa que nos enfoquemos en la controversia entre el realismo ontológico y el idealismo ontológico, podríamos decir, ¿no? Donde el realismo ontológico respecto del mundo sostiene que este es independiente del sujeto, ¿no? Y el idealismo va a sostener que no hay objeto sin sujeto, digamos, para plantearlo sencillamente. Lo que habíamos dicho es que, partiendo del realismo ontológico, nos encontramos con que entonces se le va a pedir al realismo ontológico que, en primer lugar, demuestre su verdad, que fundamente su verdad, es decir, que muestre cómo es que existe la posibilidad de que el mundo exista con independencia de la subjetividad, ¿no? O sea, tiene que dar pruebas de ello. Pruebas de que las cosas existen con independencia del sujeto, de que las cosas son con independencia del sujeto. Cuando le pedimos que dé pruebas, que muestre, justamente que muestre que su argumento es verdadero, es cuando dijimos, bueno, para mostrar que el argumento es verdadero, hay que recurrir a un concepto de verdad. El concepto de verdad que es propio del concepto de verdad del realismo ontológico. Y dijimos, ¿cuál es el concepto de verdad del realismo ontológico? El concepto de verdad del realismo ontológico es que un argumento es verdadero, un enunciado es verdadero cuando se corresponde con su objeto, ¿sí? Un enunciado es verdadero cuando se corresponde con su objeto, y un enunciado es falso cuando ese enunciado no se corresponde con su objeto. El realismo ontológico entonces va a sostener que la verdad es verdad como correspondencia en el texto que estamos analizando. Ahora bien, para poder probar el realismo ontológico que su argumento es verdadero, es decir, que su argumento acerca de que existen objetos externos con independencia del sujeto es verdadero, tiene que comparar, ateniéndonos al concepto de verdad como correspondencia, su enunciado con su objeto. El enunciado del realismo ontológico, ¿cuál es? El enunciado del realismo ontológico es que los objetos existen con independencia del sujeto. ¿Y contra qué se compara ese enunciado? Contra un objeto externo. El problema es que si hay que comparar ese enunciado contra un objeto externo, el problema que tiene el realismo ontológico es que justamente lo que tenía que demostrar es que existen objetos externos. Entonces, el problema es que el realismo ontológico no puede basarse en el concepto de verdad como correspondencia para probar su tesis de que las cosas existen con independencia del sujeto, porque la verdad como correspondencia en tanto tal ya supone ese argumento, ya supone que las cosas existen con independencia de la conciencia. Entonces no se puede usar un concepto de verdad que ya supone lo que en realidad había que demostrar, que es que los objetos existen con independencia del sujeto.
Bueno, a continuación, lo que habíamos visto la clase pasada es que se presentaba una tensión muy fuerte entre los hechos o los objetos y los enunciados, ¿no? De alguna manera, el problema que se plantea, esto lo voy a borrar porque me parece que es confuso, pero el problema que se plantea es que los hechos o los objetos del mundo, los hechos tal cual son, digamos, son y no son la realidad externa. ¿Y en qué sentido? Bueno, lo que se planteaba en el texto que estamos analizando es que en primer lugar hay una tensión entre lenguaje y enunciado. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en el concepto de verdad como correspondencia, el enunciado nunca es un reflejo exacto de lo que es el objeto. Ningún enunciado agota la descripción de un hecho. Y en ese sentido, planteaba esta cuestión acerca de las diferencias de naturaleza que hay en el lenguaje y en lo que suponemos que son los objetos externos, ¿no? Fíjense que el lenguaje es estable, mientras que los objetos están sujetos a alteración permanente. Y poníamos el ejemplo de Borges y del perro mueve la cola, donde decimos, bueno, ¿cuál es la verdad acerca de este hecho que tengo acá adelante? Que el perro mueve la cola. Bien, pero dentro de 5 minutos el perro no mueve más la cola, con lo cual el perro mueve la cola es una verdad que se cae, digamos, ¿no? Y en ese sentido, parecería ser que el lenguaje presenta serios problemas para poder apropiar y expresar y ser consistente con la naturaleza del objeto. En ese sentido, el concepto de verdad como correspondencia es muy problemático. ¿Por qué? Porque hay una tensión entre hechos y enunciados, donde parecería ser que los enunciados nunca son consistentes, nunca representan fielmente lo que los hechos son, porque los hechos están sujetos a modificación permanente, etc. Ahora, voy a adelantar algo que tiene que ver con esto que acabo de decir, que lo vamos a desarrollar enseguida, que es que en realidad, cuando nosotros decimos existe una tensión entre enunciado y hecho, y decimos que el hecho o el objeto es sujeto a alteración permanente, singular, momentáneo, etc., de alguna manera ya estamos diciendo lo que el objeto es, ¿no? Estamos reconociendo, por ejemplo, que el objeto que quiero analizar se altera, ¿no? Vamos a poner acá, bueno, después vamos a volver acá. Estoy suponiendo ya que el objeto se altera. Es decir, estoy de alguna manera, lo voy a poner en estos términos, suponiendo lo que las cosas son, o evidenciando que los objetos están sujetos a alteración permanente y que son singulares, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos una tensión entre enunciado y hechos, y en segundo lugar, ya estamos presuponiendo las características del objeto que tenemos adelante, que es que se trata de un objeto que está sujeto a alteración permanente. De ahí la problemática entre enunciado y realidad, donde el enunciado es estable, mientras que los objetos parecen que son inestables, ¿sí? Fíjense que ya la idea de decir que, vamos a ponerlo en estos términos, ¿no? Voy a abrir una filmina acá. Acá había puesto el ejemplo de cómo la verdad queda vacía, ¿no? Decíamos, por ejemplo, en la clase pasada, que supongamos que ahora son las 7:50 de la mañana, y digo, son las 7:50, son las 7:26. ¿Eso que acabo de anunciar es verdadero? Sí, verifico que son las 7:26. Ahora, dentro de un rato, esa verdad que escribí, ¿no? Yo digo, por ejemplo, objeto, son
las 7:26. ¿Sí? Enunciado es de día, ¿no? O sea, entonces el enunciado es verdadero, porque acabo de decir que es de día. Ahora, si son las 21:30 de la noche, deja de ser verdadero. Eso significa que estoy viendo, constatando, que la realidad está sujeta a alteración permanente. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a irnos acá, a esta filmina de acá mejor. Por lo tanto, podemos decir que el objeto está sujeto a modificación permanente y el enunciado es estable. ¿Sí? A su vez, cuando pusimos el ejemplo del perro que mueve la cola, dijimos el perro moviendo la cola es un objeto extremadamente singular. Ahora, cuando yo digo el perro mueve la cola, ¿a qué perro me refiero? ¿A un perro singular o a todos los perros? Cuando digo el perro mueve la cola. A un perro. A un perro, pero ¿a qué perro? ¿A todos los perros o a un perro? En la palabra, me lo voy a poner estos términos. ¿Acaso no hay muchos objetos a los que se los llama perros? ¿No hay? Sí. Bueno, entonces cuando digo perro, no digo el perro que tengo adelante, digo perro. ¿Quién se llama perro? ¿Un solo perro? ¿O hay muchos animales que se llaman perros, a los que le decimos perros? Hay muchos animales a que le decimos perrito. Exactamente. Entonces, el problema que tenemos también es que el objeto que queremos apropiar es singular y el enunciado es estable y universal. ¿Por qué universal? Porque cuando digo perro, me refiero, vamos a ponerlo así, al decir perro, nos referimos a todos los animales a los que se llama de ese modo. Sin embargo, al mismo tiempo llamamos perro a quién, al que tenemos delante nuestro. Pero el que tenemos delante nuestro es uno singular. Mientras que cuando decimos perro, el perro mueve la cola, o ese perro mueve la cola, ese enunciado le cabe no solo a ese objeto singular, a ese perrito que tenemos adelante, sino que le cabe a todos los perros que están en este momento moviendo la cola. ¿Se entiende? Es decir, decimos, enunciamos lo universal, pero sobre un objeto que se nos presenta como singular. ¿Sí? Se nos ofrece como singular y como algo que está sujeto a modificación permanente. ¿Sí? Entonces acá aparece una especie de inconsistencia o sí, divergencia entre el enunciado como tal y el objeto que queremos apropiar. Y esa divergencia es propia de enunciado y objeto, no propia de un determinado enunciado y un determinado objeto. Es propia del enunciado en tanto tal, porque el lenguaje es universal y estable. Entonces, en la medida en que el lenguaje es universal y estable, y el objeto es singular y sujeto a alteración permanente, nos encontramos con una confrontación entre enunciado y objeto. Nunca vamos a poder decir que hay correspondencia entre enunciado y objeto, por este problema que implica el lenguaje en relación con la naturaleza de los objetos. Ahora, Hegel lo que va a decir es que fíjense que cuando digo objeto, lo estoy caracterizando, ¿verdad? Estoy diciendo el objeto es el objeto tiene la característica de estar sujeto a modificación permanente y es singular. Además habíamos dicho que ¿qué era? Habíamos dicho que era esencial, según qué vertiente filosófica.
¿El idealismo o el realismo? Según, El idealismo. no. No, Según el realismo, el objeto existe con independencia de qué. del sujeto. Por lo tanto, Pero el idealismo no están todos juntos. vamos por partes. Para el realismo, el objeto existe con independencia del sujeto. Por lo tanto, ¿qué es lo esencial? ¿El objeto o el sujeto? El objeto. El objeto. ¿Por qué el objeto es lo esencial? Porque está presente aunque el sujeto no lo vea. Aunque no esté. Exactamente, exactamente, ahí vamos. Entonces, según el realismo, el objeto es esencial, ¿sí? Es esencial, es singular, está sujeto a alteración permanente, ¿sí? Mientras que el enunciado es estable y universal. Ahora, fíjense que nos acabamos de enfrentar a una paradoja. ¿Por qué? Porque el realismo dice, los objetos existen con independencia del sujeto, o sea que el objeto tiene la característica de ser externo, además, al sujeto e independiente. ¿Sí? ¿Sí? Todo esto es según el realismo, ¿verdad? Según el realismo, el objeto ¿cómo es? Independiente, externo al sujeto, esencial, singular, sujeto a modificación y alteración permanente. ¿Sí? Esto es lo que el realismo dice que el objeto es, y con lo que hay que comparar el enunciado. ¿Sí? Ahora bien, ¿no les parece que decir que el objeto es singular, esencial, externo e independiente, eso es una definición ya en sí misma del objeto? Y sí. Esto es una definición del objeto, es un concepto de objeto. Fíjense el problema que tiene el realismo. El realismo dice que los objetos son externos al sujeto, que son singulares, que están sujetos a alteración, que son independientes. Eso que sostiene el realismo es ya un concepto de objeto. Por lo tanto, cuando el realismo enuncia que el objeto es externo, está anunciando su propio concepto de lo que es un objeto. Por lo tanto, la posición realista es idealista. Esto es como fundamental comprenderlo. Fundamental comprender esto, que el realismo sostiene que los objetos son externos e independientes del sujeto, no tiene forma, en principio, de probar su tesis, porque para probar su tesis necesita del sujeto, pero digamos, no tiene forma de probar su tesis, pero su tesis es ya un concepto de objeto. Cuando digo los objetos son externos al sujeto, eso es un concepto de objeto. Yo podría, por supuesto, decir también que el objeto es dependiente del sujeto, que no hay objeto sin sujeto ni objeto sin sujeto. Eso también es un concepto de objeto, digamos, ¿no? Eso también es un concepto de objeto. Pero lo que me parece extraordinario que muestra Hegel, y que esto aparece en el texto de Muñiz, es que el realismo que sostiene como posición filosófica que los objetos son exteriores a la conciencia, o exteriores al sujeto, o independientes, su existencia es independiente del sujeto, eso ya es un concepto. Y como es un concepto, el objeto es concepto. No hay forma de escapar del objeto como concepto. Esto es como la clave que la clave conceptual que acabo de dar, que es la crítica más fuerte, podríamos decir, o una de las críticas más fuertes al realismo ontológico. Una de las críticas más fuertes al realismo ontológico es precisamente que
el realismo ontológico, que sostiene que los objetos son externos, suponen un concepto de objeto sin decir que tienen un concepto de objeto. El problema es ese, el problema del realismo es que supone un concepto de objeto queriendo negar que tiene un concepto de objeto. ¿Sí? Entonces voy a resaltar esto, que me parece que es fundamental, es lo que desarrolla Muñiz en el texto, que me parece realmente extraordinario. Paradójicamente, por eso los motivo a leer Hegel, esta definición de objeto, que el objeto es una alteración, que se altera permanentemente, que es singular, que es esencial, que es externo al sujeto e independiente, esta es la primera definición que da Hegel en el capítulo 1 de Conciencia acerca de lo que las cosas son. Para el realismo ontológico, no lo llama así él lo va a llamar certeza sensible, lo va a llamar así, al realismo ontológico, digamos, lo va a llamar a lo que nosotros llamamos posición filosófica que sostiene el realismo ontológico, que lo va a llamar certeza sensible. Va a decir que para la certeza sensible, que para ese realismo ontológico, el objeto es independiente, está sujeto a modificación permanente, es singular, es esencial y es externo al sujeto. Ese es el punto de partida de la ciencia, que los objetos son exteriores al sujeto y que no son conceptos, sino que son independientes de cualquier concepto y por lo tanto del sujeto. Hegel lo que va a mostrar, y esto es un poco lo que dice Muñiz, es que esto ya es una definición de objeto, y por lo tanto esto es un concepto de objeto. El problema es que el realismo ontológico no se da cuenta que ya tiene un concepto de objeto y no se dio cuenta de ello, y no lo dice explícitamente, sino que supone que lo que dice es lo que es. Hay otro condimento más que tiene, que es clave, otra característica del realismo ontológico cuando establece su concepto de objeto es que es inmediato. ¿Qué significa que es inmediato? El objeto es inmediato significa el objeto no está mediado conceptualmente. Entonces fíjense la paradoja, cuando digo el objeto es inmediato, sujeto a modificación permanente, singular, esencial, externo, independiente, estoy definiendo el objeto. Por lo tanto, estoy ante un concepto de objeto. ¿Sí? Bueno, quedan 2 minutos. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque es muy importante. O sea, así pasa en limpio, ¿no? El problema del realismo es lo que dijo Hegel desde el principio del libro, las suposiciones. Eso es uno de los problemas. Es como que podemos enfocar la problemática del realismo ontológico, las podemos enfocar desde distintos lugares. Yo ahora acabo de aportar algo más, pero lo que decís vos, Gabriel, está bien, porque vos decís, bueno, el problema que plantea Hegel es que se está suponiendo lo que el objeto es. Se está suponiendo que no se puede conocer, se está suponiendo que hay una separación entre sujeto, objeto y conocimiento, que es uno de los supuestos que Hegel marca cuando se quiere separar sujeto de objeto de conocimiento, cuando se empieza por el análisis del método del conocimiento, pero agrega algo más, dice, en realidad, esto lo va a decir en el capítulo 1, va a decir quienes sostienen que el objeto es externo, inmediato, sensible, que se puede captar con los sentidos, eso es otro agregado más que podríamos hacer, sensible, que se puede captar con los sentidos, inmediato, esencial, externo, etcétera, todo eso ya es un concepto de objeto. Por lo tanto, el objeto es concepto. Digamos, ¿no? O sea, paradójicamente, el realismo ontológico necesita conceptualizar al objeto para decir lo que el objeto es. Pero cuando lo conceptualiza, niega su propia tesis, porque su tesis es que los objetos son externos, inmediatos, independientes de la conciencia, etc. Toda esa definición ya es un concepto. Por lo tanto, es mediado, por lo tanto el objeto no es inmediato, es mediado conceptualmente, no es esencial porque está mediado por una construcción conceptual que hace la subjetividad, etc. ¿Sí?
Bien. Pasemos, si les parece, a la próxima sesión, que queda menos de un minuto, ¿sí? Ok.